Buenos días a todos. Nosotros somos el equipo número 82. Es un gusto estar con ustedes presentando un tema que cobra importancia cada día. En el siguiente panel de discusión se abordará el tema de apendicitis como problema de salud pública. Hoy el objetivo es evaluar las complicaciones y dar a conocer que la apendicitis es una causa de muerte en cirugía si no es tratada a tiempo. La importancia de la información oportuna y su óptimo diagnóstico, para el cual se encuentran presentes los alumnos de la Universidad Durango Santander Campus Hermosillo del quinto semestre de la licenciatura de Medicina General, Ángel Jaime Valdés García, Julio César García Vázquez, José Miguel Urquijo García y su servidor Jesús Munguía. A continuación se dará a conocer un caso clínico en el cual se desarrolla mediante un panel de discusión en base a una serie de preguntas, pudiendo así tener un análisis del caso a presentar. Siguiente. De manera introductoria, el apéndice es definida como una inflamación del apéndice secal que inicia con una obstrucción de la luz apendicular, lo que contrae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal por el moco asociado con poca elasticidad de la capa serosa. Hay diferentes causas que la originan, ya sean factores genéticos, factores ambientales y factores neurogénicos capaces de producir esta enfermedad. Cabe mencionar que el proceso inflamatorio agudo del apéndice representa una de las urgencias más comunes en las que se enfrenta el área quirúrgica. Siguiente, por favor. En México es una enfermedad recurrente representada como un problema en salud pública, ya que generalmente se visualiza en pacientes entre los 15 y los 30 años de edad, siendo menos frecuente en los pacientes mayores de 35 años. El riesgo para presentar esta patología es entre el 7 al 8% de la población mexicana. Cabe recalcar que la apendicitis aguda es una enfermedad considerada de fácil tratamiento, aunque excepcionalmente continúa siendo una de las causas de muerte en cirugía más frecuentes, ya que se carece de información por parte de los prestadores de salud hacia la comunidad, ya que comúnmente los pacientes acuden al centro hospitalario cuando dicha patología tiene pues un grado de gravedad más alto, ¿no? A continuación, el doctor José Miguel Urquijo dará a conocer un caso clínico relacionado a lo mencionado anteriormente. Posteriormente, se hará una serie de preguntas introduciéndonos poco a poco al tema. Mujer de 25 años de edad, procedente de zona rural, acude al servicio de urgencias, derivada por médico de atención primaria, por presentar desde la misma noche dolor abdominal en flanco derecho, irradiado hacia fosa ilíaca derecha. El dolor aumenta con determinados movimientos. Desde un día antes presenta náuseas con vómitos, hasta en 5 ocasiones desde el comienzo del dolor. Una única deposición diarreica aislada, sin productos patológicos. No refiere clínica miccional acompañante, la cual se automedicó con ácido acetil salicílico e ibuprofeno. La paciente se encuentra afebril a su llegada a urgencias, aunque haber tenido febrícula de 37,7 grados centígrados en su domicilio unas horas antes, con palidez generalizada y signos de hipoperfusión. Los estudios bioquímicos, hemográficos y de coagulación se pueden visualizar dentro de los parámetros normales, con una leucocitosis de 14.800. La paciente fue ingresada y como tratamiento base se canalizó con Avocaч número 18, administrando paracetamol 1 gramo vía intravenosa. Se consideró una evaluación por cirugía, sospechando una apendicitis perforada. Dada el diagnóstico clínico caracterizado de apendicitis, la cual fue presentada en el paciente. Se hizo presente un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha, peristaltismo conservado y signos de Bloomberg positivos, así como Rosbing y psoas positivos. La técnica quirúrgica utilizada en el presente caso es una laparotomía exploratoria cuyos hallazgos intraoperatorios
fueron un gran patrón apendicular en el hipogastrio con compromiso en el epiplón, signos de peritonitis con líquido seropurulento y una colección pélvica purulenta. Se realizó la liberación de las adherencias, drenaje de los 9 cuadrantes y apendicectomía. En la UCI la evolución no fue satisfactoria. Instaló una fiebre intermitente y una nueva elevación en las reactantes de fase aguda. El informe anatomopatológico disfuntivo del apéndice demostró que la causa de muerte fue por una infección diseminada, lo que conllevó una sepsis intraabdominal. Muchas gracias. Dando comienzo a la discusión, comenzamos con las preguntas en relación a este caso clínico. Como primera pregunta será dirigida al doctor Ángel Jaime. Doctor, dado el caso anterior, ¿cuál cree que son las causas principales de la apendicitis? Muchas gracias. Los estudios etiológicos actualmente demuestran que una de las causas principales de la apendicitis es por obstrucción del lumen del apéndice. Sobre todo esto puede llegar a dar igual manera en niños jóvenes, sobre todo en los adultos aumenta una mayor frecuencia a que estos lo padezcan, ya sea dada por material fecal, tumores, parásitos, entre otras causas aparentes, lo que conlleva la obstrucción del flujo sanguíneo, congestión vascular y su consiguiente isquemia y edema. Si no se realiza una intervención quirúrgica de urgencias, puede desencadenar finalmente en la perforación del apéndice, como se presentó en el caso anterior. Uno de los estadios finales del proceso inflamatorio condiciona que pone en peligro la vida del paciente, elevando la mortalidad a lo que viene siendo un 10%. La triste realidad de hoy en día es que suele darse más, ya que la mayoría de los pacientes no cuentan con un seguro médico bueno y no tienen el sustento económico para poder ser atendidos, sea ya en un hospital general o ya sea en un hospital privado, lo que causa una mayor probabilidad de que haya una perforación en el apéndice. Los seguros privados hoy en día son utilizados con muy poca frecuencia en la población, teniendo unas estadísticas de 1.5% actualmente en la población de México los que lo suelen utilizar. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta para el doctor Julio Vázquez. Doctor, ¿cuál fue el procedimiento mecánico que se realizó para el tratamiento del caso presentado anteriormente? Bueno, pues en este caso fue la paratomía exploratoria, que básicamente esta se trata de una cirugía abierta del abdomen para ver órganos y tejidos, tales como el apéndice, los intestinos, los riñones, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, la vejiga, el útero, entre otros. Se recomienda para diagnosticar una enfermedad abdominal que no es posible por otros métodos o cuando hay una lesión en el abdomen. Frecuentemente se utiliza en apendicitis crónica, se realiza bajo anestesia general y puede ser simplemente exploratoria o incluir algún procedimiento quirúrgico en caso que sea necesario, como se realiza, por ejemplo, en los casos de obstrucción intestinal. El cirujano general y digestivo realizará una incisión en el abdomen a partir del cual se observan los órganos internos. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta dirigida al doctor Miguel Urquijo. Doctor, ¿cuál es el método de diagnóstico más adecuado para confirmar una apendicitis y pues no llegar a una mala praxis de dicho diagnóstico? Hay diferentes tipos de diagnóstico. Primero que nada tenemos que se puede buscar una rigidez abdominal con palpación y una tendencia a lo que viene siendo endurecer los músculos abdominales en respuesta a lo que viene siendo la presión sobre el apéndice inflamado. El médico aquí puede aplicar una presión suave sobre la zona dolorida. Cuando la presión se libera repentinamente, el dolor de la apendicitis a menudo va a empeorar, lo que va a indicar que el peritoneo de esta manera adyacente está de una manera inflamada. También tenemos el análisis de sangre. Esto le permite al médico verificar si hay un número elevado de glóbulos blancos, lo que va a poder indicar una infección.
El hallazgo habitual en pacientes pediátricos con apendicitis va a ser de una leucocitosis por arriba de 15.000 con predominio de neutrofilia. Cabe recalcar que también en pacientes de una manera de segunda a tercera edad, ¿no? También tenemos los análisis de orina, que aquí es posible que el médico pida un análisis de orina para asegurarse de lo que causa el dolor no es una infección de las vías urinarias o un cálculo renal. Por último, tenemos los estudios por imágenes, que son muy importantes, como cuáles, como una ecografía abdominal o una tomografía computarizada para ver en el interior del abdomen. Los estudios por imágenes suelen usarse para confirmar el diagnóstico si un examen físico o un análisis de sangre muestran una posible apendicitis. Muchísimas gracias, doctores, por su respuesta. Ahora pasamos a un punto en donde podemos básicamente englobar varios conceptos de este tema que se ha estado tratando. De una forma más general, ¿me podrían dar una conclusión acerca del tratado de este panel de discusión? Empezamos por usted, doctor Miguel. Sí, pues yo básicamente concluyo que la apendicitis aguda es una inflamación aguda de lo que viene siendo el apéndice secal. Como se menciona, normalmente se presenta cerca del 10% de la población, con un poco ya sea de incidencia entre la segunda y terceras décadas de la vida. Pero si no se trata a tiempo, cabe recalcar que puede convertirse en una inflamación crónica y así ocasionar dificultades en el abordaje. Sabemos que la cirugía presenta un cierto riesgo sobre la salud del individuo, del paciente, y puede desencadenar factores peligrosos que pueden conllevar a la muerte. Muchísimas gracias. Doctor Valdés. Bueno, como podemos notar, hoy en día se está volviendo más frecuente que en los pacientes ocurra una perforación del apéndice. Principalmente el problema es socioeconómico, ya que los pacientes al no contar con seguro médico, ellos mismos se privan de ir al hospital o consultarse en cuanto presentan el primer síntoma, además de no contar con un sustento para poder pagar un hospital privado y recibir una atención de mejor nivel, así teniendo un menor porcentaje de mortalidad, a diferencia de otros países en los cuales sí reciben mucho apoyo por parte del gobierno. Muchas gracias. Doctor Vázquez. Podemos observar que el dolor abdominal agudo es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias. Resulta lo más importante diferenciar aquel cuadro que requiere tratamiento médico versus aquel que requiere un manejo quirúrgico. En este caso, la apendicitis aguda sí se requiere de un inmediato procedimiento quirúrgico por las complicaciones que se puedan presentar en los distintos pacientes. Muchísimas gracias, doctores, por sus maravillosas conclusiones. En breve, el acceso a una cirugía oportuna y eficaz es conocido como un tema de salud pública. A pesar que comúnmente fallecen o quedan discapacitadas miles de personas, en México existen múltiples programas de salud pública dirigidos a atender pues, necesidades de la población más vulnerable. La mayoría de estos son de prevención, acceso y detección temprana de enfermedades infecciosas o crónico-degenerativas. Sin embargo, al igual que en el resto del mundo, la cirugía como problema de salud pública, incluyendo información brindada a la patología presentada, ha recibido menos atención en el país, tanto mundial. Pues por nuestra parte ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.